Dar comienzo al encuentro. Buenos días, director general de Gestión Económica y Farmacia de la Comunidad de Madrid, representantes de los consejos profesionales de Farmacia y Enfermería, de las sociedades científicas, miembros del Consejo Asesor y de la Comisión Ética de Biosim, asociados, amigos y amigas. Permitidme daros la bienvenida a este encuentro, nuestro primer encuentro presencial y online tras el inicio de la pandemia. Para nosotros es una ocasión muy especial. Agradecemos vuestra asistencia y además esperamos que el contenido de este evento os resulte de interés, tanto a vosotros como a todos aquellos que nos siguen por streaming a través de nuestro canal de YouTube y que, al igual que todos los asistentes, podrán hacer preguntas tras la intervención de los ponentes en el coloquio. Queremos ser muy estrictos con el cumplimiento del tiempo. Sabemos que todos tenemos muchas obligaciones, por lo tanto, esta bienvenida no se va a extender más. Y ya paso la palabra al director general de Gestión Económica y Farmacia para que nos dirija unas palabras de introducción. Muchas gracias. Don Rafael Barbera de la Torre. Bien, buenos días a todos. Si me permiten, me voy a quitar esto un momentito porque yo no sé hablar muy bien con la mascarilla. Bien, en primer lugar, quiero saludar a Joaquín Rodrigo, presidente de Biosim, la directora general, Encarnación Cruz, y bueno, a todos ustedes, darles las gracias por estar aquí y agradecer, como no, a Biosim el haberme permitido estar aquí hoy para comentarles algunas cuestiones relacionadas con los biosimilares y lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Quiero trasladarles también, como no, el saludo de mi consejero, que hubiera estado encantado de poder participar, pero al final, bueno, tuvo que delegar además hoy hay Consejo de Gobierno y un montón de cosas, entonces era muy difícil que él pudiera estar aquí. En cualquier caso, les transmito sus saludos y el interés que también tiene la consejería, el principal responsable que es él en el tema de los biosimilares. Bien, como decía, los medicamentos biológicos tienen un gran impacto en la actualidad y en el futuro próximo, debido a la capacidad de ofrecer opciones de tratamiento para diversas enfermedades. Los biosimilares son una alternativa equivalente y más eficaz que los medicamentos biológicos de referencia. Su utilización contribuye a la innovación farmacéutica, la sostenibilidad del sistema sanitario público y favorece el acceso de los pacientes a nuevas terapias biológicas. Según el informe Human Medicines Highlights 2020 de la Agencia Europea del Medicamento sobre medicamentos de uso humano, en el año 2020 esta agencia emitió 97 opiniones positivas, de las cuales 36 fueron para nuevos principios activos y el 28% de las innovaciones terapéuticas autorizadas a nivel centralizado corresponden al área de oncología. En el informe Global Medicine Spending and Usage Trends Outlook 2025, la oncología y la inmunología seguirán representando las áreas terapéuticas de mayor gasto, con una tasa compuesta de crecimiento anual entre el 9 y el 12% en los próximos 5 años. En este escenario de escalada de gasto, los biosimilares se presentan como una gran oportunidad para poder incorporar las innovaciones terapéuticas. Según el informe Análisis del impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud de España 2009-2022, que encargó la asociación Biosim, se estima que el ahorro proporcionado por los biosimilares alcanzará entre los 2.856 millones de euros entre 2020 y 2022. Por tanto, el ahorro que los biosimilares actualmente comercializados continuarán produciendo, como el asociado con la llegada de nuevos biosimilares. Tengan en cuenta que para mí, dado que soy el director general económico financiero, el tema del gasto es un tema fundamental. Y por eso, bueno, pues alguna vez choco frontalmente con el tema asistencial, que está a veces menos preocupado por el gasto, sino más por la atención, lo cual pues hace que el sistema funcione adecuadamente. Bien, como decía, los biosimilares, por tanto, nos brindan una vasta gama de ventajas porque mejoran el acceso a los pacientes a los tratamientos, ofrecen al clínico una alternativa con una calidad, eficacia y seguridad, fomentan la competencia permitiendo reducciones de coste y mejorando la calidad, reducen el riesgo de desabastecimiento y permiten optimizar el gasto, contribuyendo a la salvaguardia de la sostenibilidad y liberando recursos para la innovación. En definitiva,
atienden a las necesidades de todas las partes interesadas, clínicos, pacientes y administración. En la Comunidad de Madrid se ha hecho una apuesta clara en este sentido, ya que la promoción de los medicamentos biosimilares forma parte de una de las líneas estratégicas prioritarias orientadas a la eficiencia del Plan Estratégico de Farmacia y Productos Sanitarios 2020-2024, que, como comentábamos antes, tuvo su origen en la aportación de la actual directora de Biosin, Encarnación. En el informe Advancing Biosimilar Sustainability in Europe, a Multi-Stakeholder Assessment, el Instituto se identifica con 4 áreas claves para la promoción de biosimilares. Establecer un entorno regulatorio claro y unívoco mediante la elaboración de guías de tratamiento y la implementación de estrategias sobre el intercambio. Implementar estrategias para aumentar la presión competitiva mediante el desarrollo de procedimientos de compra centralizada. Informar a los pacientes y concienciar e incentivar a los prescriptores. En la Comunidad de Madrid, evidentemente, se está trabajando siguiendo estas 4 directrices. En relación con la elaboración de guías de tratamiento y la implementación de estrategias sobre el intercambio en 2019, se publicó un documento de criterios para la utilización de medicamentos biosimilares en oncohematología, revisado y aprobado por un grupo multidisciplinar de oncología y hematología de la Comunidad de Madrid. En cuanto a los procedimientos de compra centralizada, actualmente se dispone de 3 acuerdos marcos en vigor, que son el Acuerdo Marco de Somatropina, el Acuerdo Marco Adalimumab, Rituximab, Trastuzumab y el Acuerdo Marco Infliximab. Actualmente también estamos trabajando para formar parte del proceso de adquisición a través de un acuerdo marco de varios lotes a través de biosimilares, lotes de biosimilares a través de un contrato, un acuerdo marco promovido por Ingesa. En cuanto a los pacientes, en 2019 se publicó la hoja informativa Medicamentos biosimilares, que son, para todo lo que necesito saber sobre medicamentos biosimilares, en la que se explican las generalidades de los biosimilares y se aclaran algunas dudas frecuentes sobre ellos. Por último, en el ámbito de la concienciación e incentivación de los prescriptores, hay diferentes líneas de trabajo desarrolladas como, por ejemplo, la actualización y publicación periódica de tablas de eficiencia en los tratamientos con medicamentos biosimilares en enfermedades inflamatorias inmunomediadas, cuyo objetivo es la identificación y la priorización de las pautas de tratamiento más eficientes en cada contexto. También la publicación e información sobre la adquisición de biosimilares a nivel global y local con el objetivo de dar a conocer el perfil de utilización de estos medicamentos en los centros del Servicio Madrileño de Salud a aquellos profesionales sanitarios implicados en su gestión clínica. Con todas estas estrategias que les acabo de mencionar, hemos conseguido los siguientes resultados. Entre otros, voy a destacar los más llamativos. 29,2 millones de euros de ahorros en procedimientos de compra centralizada que implican biosimilares. 97,37% de pacientes nuevos en tratamiento con adalimumab, etanercept e infliximab, biosimilares de toda la Comunidad de Madrid. 74,76% de pacientes totales en tratamiento con rituximab y el 77,64% de pacientes totales en tratamiento con trastuzumab. Por tanto, como ven, desde la Comunidad de Madrid se ha orientado de manera clara e inequívoca una política de promoción de genéricos y biosimilares, implementando estrategias locales sin perder, por supuesto, lo que sería una perspectiva más global. Bien, un ejemplo, ya para ir terminando, un ejemplo de contribución a la sostenibilidad son los datos del año 2020. En el Servicio Madrileño de Salud, los biosimilares supusieron un gasto farmacéutico de 37,13 millones de euros, lo que significa el 3,05% del gasto farmacéutico hospitalario. Si los 37,13 millones de euros de importe facturado en 2020 de biosimilares se hubiesen comprado a precio medio de sus medicamentos de referencia, nos habríamos gastado 33,97 millones de euros más en ese mismo año. Por tanto, y ya como conclusión de todo lo que les he mencionado, me gustaría simplemente señalar y volver a insistir en que los sistemas sanitarios públicos y el Servicio Madrileño de Salud, evidentemente, yo creo que va a la cabeza de ello, trabajan para que los biosimilares formen parte de la práctica clínica, potenciando la información y la formación a los profesionales, y así como a los pacientes. Por tanto, para nosotros,
quiero insistir y dejarles claro que es una línea estratégica fundamental. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, director general, por las palabras de bienvenida y, además, muchas gracias también por la implicación de la Comunidad de Madrid en lo que es la promoción de la utilización de medicamentos biosimilares. Creo que es una política que verdaderamente es importante tanto a nivel de sostenibilidad como a nivel de mejor acceso de los pacientes a fármacos innovadores, a fármacos biológicos. Vamos a comenzar ya la segunda parte de esta presentación, avanzando un poco cuál es el presente de los medicamentos biosimilares y mostrando algunos de los datos de utilización en nuestro país. También señalaremos algunas de las actuaciones más relevantes realizadas desde la asociación y cuáles son las líneas estratégicas de futuro que creemos que debemos abordar. Bien, en primer lugar, comentar cuál es la situación de los medicamentos biosimilares comercializados en nuestro país. Realmente, los dos últimos años, el año 2019 y el año 2020, no han sido años de una alta comercialización de medicamentos biosimilares en España. Como se puede apreciar, tan solo bevacizumab fue un medicamento incorporado en estos años. Veníamos de un pasado reciente verdaderamente fructífero, con muchas moléculas, tanto para enfermedades inmunomediadas como para oncología. Y bueno, simplemente este año, 2019, se ha incorporado bevacizumab. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues muy probablemente empecemos a ver comercializados nuevos medicamentos biosimilares, sobre todo los que prevemos que se comercialicen más recientemente, serán aquellos que están enfocados al área de la oftalmología, un área que hasta ahora no disponía de medicamentos biosimilares y, por lo tanto, nos va a suponer hacer un nuevo esfuerzo de comunicación y formación en el que seguramente ya están pensando muchas de las autoridades sanitarias. Pese a no tener muchos nuevos medicamentos biosimilares, sí que hemos tenido un incremento muy importante de las marcas comercializadas. Como se puede ver, hay un incremento de más del 50% entre el año 2018 y el año 2020. Esto se traduce en una mayor competencia. Y una mayor competencia, sin duda, mejora las posibilidades de acceso y disminuye la posibilidad de desabastecimiento de estos medicamentos. Además, que al aumentar la competencia, también los precios se van ajustando. Desde el punto de vista del consumo, tenemos que decir que, como ven ustedes en las pantallas, tanto a PVL como el número de envases, el incremento de los biosimilares desde el 2018 al 2020 ha sido constante, con más de un 150% de crecimiento en ambos casos. Como ven, hemos pasado de un gasto en biosimilares de 307 millones de euros a un gasto superior a los 743 millones de euros. Asimismo, el incremento del número de envases ha sido muy significativo, con muchos millones de envases que están siendo utilizados por la población. Podemos decir que hay una consolidación de los biosimilares y que ya hay muchos pacientes que están accediendo a ellos de forma rutinaria. Este incremento nos ha permitido que el porcentaje de biosimilares que actualmente utilizamos en nuestro país en relación con el mercado potencial total de biosimilares sea del 28%. Habiendo diferencias muy significativas entre el ámbito de la atención primaria y el ámbito de la atención hospitalaria. En hospitales, como pueden observar, tenemos un 61% de penetración, se ha avanzado mucho desde el año 2018, y en atención primaria, sin embargo, el porcentaje de utilización potencial es muy bajo, tan solo del 14%, aunque hay que remarcar que hay un crecimiento de más del 300% con respecto al año 2018. Este 28% general nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde tenemos que avanzar en el ámbito de los biosimilares. Vemos además que este crecimiento, esta penetración, no es uniforme.
tenemos fármacos en los cuales la utilización del biosimilar es claramente prioritaria ante otras alternativas. Fármacos que superan el 80% de utilización, como la eritropoyetina, el filgastrin o el pegfilgrastim. Y algunos otros fármacos que verdaderamente también tienen cifras muy importantes, como infliximab. Normalmente estas cifras tan elevadas, que rozan el 90%, se producen en fármacos que llevan muchísimo tiempo comercializados y que además se utilizan para el tratamiento de enfermedades agudas. Donde es más difícil avanzar en la penetración de biosimilares es en aquellas patologías que tienen un comportamiento crónico. Como hoy ha detallado el director general, normalmente los esfuerzos hasta ahora se han centrado en que todos los nuevos pacientes fueran tratados con biosimilares. Pero eso tiene un tope en la totalidad de los pacientes, porque tenemos una gran cantidad de pacientes que, estando en tratamientos, no se produce el switch. También podemos ver en esta gráfica cómo el comportamiento en oficina de farmacia también es claramente diferente al que sucede en hospital. Hay un dato también relevante y es la alta penetración de trastuzumab, con un 60% sobre el total de los medicamentos, un medicamento oncológico de relativamente reciente comercialización. Desde Biosin hacemos numerosas actividades para intentar promover la utilización de biosimilares. No cabe duda de que es necesario trasladar el valor que tienen los biosimilares, que no es solo el precio, es un valor que va más allá de la contención del precio. Nos ofrecen unas mayores posibilidades de tratamiento, disminuyen el desabastecimiento, cuentan con dispositivos innovadores que permiten un mejor tratamiento a los pacientes. Y todo esto es lo que intentamos poner en valor. Poner en valor a través de reuniones periódicas con las consejerías de Sanidad, con el Ministerio, con parlamentarios, con sociedades científicas, con formación e información a profesionales y también a pacientes. Todavía tenemos que hacer un esfuerzo importante de formación. Hay que disminuir la incertidumbre que tanto pacientes como profesionales puedan tener en relación a la utilización de biosimilares. Como decía, hay que disminuir esa incertidumbre y lo mejor para hacerlo es a través de información y formación. Durante estos 2 años, en los que se contemplan en la memoria, se han publicado la guía de medicamentos biosimilares para farmacéuticos y para pacientes. La guía de medicamentos biosimilares para farmacéuticos se presentó en el Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la de pacientes se presentó en el Senado. Pero también hemos hecho un esfuerzo adicional. Los pacientes nos pedían, además de esa guía, que era extensa y rigurosa, un acercamiento más fácil, con un lenguaje más sencillo a los pacientes. Y por eso hemos elaborado varios vídeos informativos acerca de qué son los biosimilares. Y con la ayuda de profesionales sanitarios también hemos respondido a las preguntas más frecuentes de los pacientes. Una característica de Biosin a lo largo de estos años es la rigurosidad en los documentos que presenta. Y una muestra de este rigor y esta aportación a la evidencia científica que se realiza desde Biosin sobre biosimilares son los informes técnicos que se han presentado a lo largo de estos 2 años. Este informe ha sido ya citado por el director general, es el informe de análisis de impacto presupuestario de los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud, con un análisis muy pormenorizado del año 2009 al año 2022, en el que muestra que los biosimilares han aportado más de 5.000 millones de euros al sistema público. Pero también nos da un dato muy relevante. El ahorro que se ha producido en 10 años, 2009-2019, es muy similar al que se va a producir en los próximos 3 años. Bueno, ya estamos en plena época entre 2020 y el 2022, por la comercialización tan importante, como hemos dicho antes, de estos medicamentos en el 2018, que están empujando muy hacia arriba la utilización de biosimilares. Por lo tanto, no podemos perder de vista estas posibilidades de ahorro. Si antes hacíamos estrategias, ahora tenemos que valorarlas, ver hasta qué punto han sido eficaces y potenciarlas si así ha sido, o establecer nuevas estrategias que veamos que han sido eficaces en otros países o en otros sistemas sanitarios.
Este informe es un informe del que estamos verdaderamente muy orgullosos, como todos los informes que hacemos, y que por su rigor técnico ha sido citado como documento de referencia en el análisis del gasto sanitario de AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha tomado los datos de ahorro presentados por el informe como los datos que han justificado sus estrategias prioritarias para el Sistema Nacional de Salud en los próximos años. El siguiente informe presentado este año es el informe elaborado por el profesor Félix Lobo, que está aquí presente, e Isabel del Río, subdirectora de Biosin. Un informe muy extenso y pormenorizado que detalla cómo se han utilizado los sistemas de incentivos para la promoción de biosimilares en ámbitos de gestión clínica, en los que existe la posibilidad de llegar a acuerdos entre profesionales y gestores. Se han analizado diferentes sistemas sanitarios y tras ese análisis se ha identificado una fórmula que permitiría incrementar la utilización de biosimilares en nuestro país de la misma forma que se ha incrementado en otros países de nuestro entorno. Se trataría de la utilización de modelos de ganancias compartidas que luego veremos más adelante. Estamos en la sociedad de la información y lo que no se comunica no existe. Y por lo tanto, para Biosin ha sido muy importante prestar atención a nuestras redes sociales. En este periodo hemos incorporado una nueva red social, Instagram, dentro del mes del biosimilar, como luego veremos, y ha sido para nosotros muy relevante poder diversificar nuestros mensajes. Tenemos redes como Twitter o LinkedIn en el que el mensaje es un mensaje más profesional. Se comparten documentos de alto interés científico con un lenguaje adecuado a estos intereses. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no solo nos dirigimos a los profesionales sanitarios y que la población y los pacientes también están ahí esperando información. Y es por eso por lo que tenemos otras dos redes de soporte, son redes complementarias, como es Instagram y YouTube, dirigidas más bien a un público más joven, con menos conocimiento y fundamentalmente pacientes o usuarios del sistema de salud, con un lenguaje muy diferente y adecuado expresamente a estas redes sociales. Como ven ustedes, la evolución que hemos tenido en todas ellas es muy significativa, habiéndose multiplicado por 3 el número de impresiones de Twitter o de visitas a nuestro canal de YouTube. La web también es un elemento de comunicación muy importante, se ha renovado completamente en el año 2020 y eso se ha visto reflejado también en un incremento notable en el número de visitas. Y cómo no, contar algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos dentro de la asociación y es la primera campaña nacional de divulgación de medicamentos biosimilares que se hizo en nuestro país. Se realizó durante el mes de noviembre. Cada día lanzábamos mensajes en todas nuestras redes sociales relacionados con los medicamentos biosimilares y además durante una semana nos adherimos a una campaña mundial del Instituto Global de Biosimilares para poder fomentar. He de decir que en esta campaña mundial España fue líder dentro de los usuarios y los mensajes en español que lanzábamos fundamentalmente desde Biosin fueron los más vistos dentro de la campaña. Finalizó la campaña con la tercera jornada nacional de biosimilares. Biosin, al igual que otras empresas, se ha tenido que adecuar al reto de la no presencialidad. Llevamos muchos años en los que no nos vemos las caras, más que a través de una pantalla, pero teníamos que hacer nuestra tercera jornada nacional. Y al igual que otras muchas sociedades científicas, tuvimos que aprender deprisa, pero yo creo que con mucho éxito, a organizar una jornada en la cual los asistentes estuvieran, todos ustedes detrás de una pantalla, pero pudiéramos mantener la presencialidad de los ponentes. He de decir que para nosotros fue una jornada que batió todas nuestras expectativas, con más de 800 personas inscritas y con muy buenos resultados de audiencia total. Esto nos tiene que hacer aprender,
Tenemos que pensar en el futuro en modelos mixtos que permitan que mayor número de personas se beneficien de los contenidos científicos que planteamos en nuestras sesiones. Bien, eso ha sido un muy breve resumen de las principales actividades realizadas por Biosin para promover el uso de los biosimilares. Pero nos queda mucho por hacer. Hablábamos antes de que en España tenemos una penetración del 28% de biosimilares. Eso se puede mirar desde otra forma. Tenemos un 78%, un 72% de oportunidades de eficiencia que todavía no hemos abordado. Y en un contexto como el que nos va a venir en los próximos meses o años, un contexto económico complicado, ese 72% es muy probable que no sea una lección, sea una necesidad. Tendremos que abordarlo y tenemos que ver cómo abordarlo, cómo conseguir capturar ese 72%. Estamos muy lejos de los objetivos de otros países. Francia, por ejemplo, se ha puesto como objetivo para 2022 alcanzar un 80% de penetración de biosimilares. El National Health Service tiene unas cifras similares o incluso mayores. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cuál es el objetivo que queremos conseguir entre todos? ¿Qué eficiencia, qué sostenibilidad, qué mayor acceso a los pacientes vamos a obtener? Para ello tendremos que seguir trabajando en temas relacionados con la política sanitaria, continuar con la formación, información, comunicación, informes técnicos de relevancia y, sobre todo, cooperación y consenso. En temas de política sanitaria tenemos por delante grandes retos. En primer lugar, y como todos sabemos, próximamente se pondrá o se publicará el Plan Nacional de Genéricos y Biosimilares. Esperamos que incorpore algunas de las recomendaciones que se han hecho desde la AIREF para mejorar el gasto sanitario farmacéutico. Creo que sería el momento oportuno para hacerlo. Y tenemos que estar muy pendientes de la publicación de este documento, porque es muy posible que inmediatamente después tengamos que plantear medidas concretas, aterrizar las buenas intenciones en actuaciones prácticas que nos permitan además luego evaluar si ese plan de verdad ha tenido el resultado esperado. Tenemos que planificar cuál es el resultado que queremos obtener. ¿Qué queremos llegar? ¿A un 50%? ¿A un 60%? Porque si no planificamos el resultado, difícilmente luego podremos hacer una evaluación. Tenemos también por delante, tal como se ha puesto de manifiesto en el programa de recuperación y resiliencia que España ha enviado a Bruselas, la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. El texto refundido de la ley se publicó en 2015 y quizás a muchos de nosotros nos sorprenda que esa publicación se produjo 9 años después de la comercialización del primer biosimilar en Europa. Sin embargo, no hay una definición de lo que es medicamento biosimilar dentro de la norma. El medicamento biosimilar no existe en ningún ámbito. Y así como un genérico está perfectamente definido, no lo es. Luego tendremos que trabajar mucho para incorporar todos los aspectos definitorios y diferentes de los medicamentos biosimilares dentro de esta norma, porque a partir de la norma luego salen otros reales decretos de fabricación, de denominación, en los que impacta directamente. Y por lo tanto esa es una tarea que tenemos que abordar y es una oportunidad también para poner en valor los biosimilares. Como no, también se ha anunciado la modificación del Real Decreto de Precios de Referencia. Un Real Decreto que tiene que tener en cuenta que tiene que haber hechos diferenciales con respecto a medicamentos biosimilares y genéricos. Tiene que haber una consideración diferencial que permita que puedan avanzar estos medicamentos. Y tiene que tener también en cuenta de forma muy relevante la innovación incremental. Muchas veces a los asociados de Biosin les animamos a que mejoren los medicamentos biosimilar. Un medicamento, cuando pierde la patente, no ha perdido la oportunidad de seguir desarrollándose.
puede seguir desarrollándose mejorando la estabilidad, mejorando las condiciones de conservación, mejorando los dispositivos de administración. Y debemos fomentar esa mejora, porque esos medicamentos biosimilares siempre son medicamentos de primera elección, no lo olvidemos, en casi todos los protocolos. Y por lo tanto, si seguimos investigando y seguimos de alguna forma reconociendo esa mejora, es bueno para todas las partes, para el sistema de salud, para los pacientes y para la industria. Y por lo tanto eso tiene que ser de alguna forma también reconocido en el sistema de precios de referencia. Y por último, la Estrategia Farmacéutica Europea 2020-2025, publicada a finales del año 2020, que pone el foco en la necesidad de políticas que incrementen el uso de biosimilares en los sistemas nacionales de salud de toda Europa. Y pone el foco también en la sostenibilidad. Pero pone el foco en la sostenibilidad en una doble vertiente: la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y la sostenibilidad de las empresas proveedoras. Porque no podemos olvidar que si un tejido industrial fuerte europeo, seguramente nos veremos abocados a una falta de competencia y competitividad. La sostenibilidad, por lo tanto, también debe, por un lado, garantizar precios justos y, por otro lado, debe garantizar un retorno de la inversión realizada. Si no es así, si no logramos este equilibrio, la sostenibilidad no está completa. Hablamos de políticas, pero las políticas no pueden ser fragmentadas. Las políticas tienen que empujarse unas a otras. Si las hacemos de forma fragmentada, no vamos a conseguir el objetivo. Por lo tanto, la política sanitaria, una política farmacéutica global, tiene que integrar esos objetivos tanto en promover la utilización dentro del Sistema Nacional de Salud, estableciendo proyectos como, por ejemplo, proyectos de ganancias compartidas. Hay muchos proyectos en muchas comunidades autónomas y algunas han conseguido llegar a niveles muy altos de utilización de biosimilares, pero en otras los proyectos que hay en marcha no han conseguido ese objetivo. Busquemos alternativas, no sigamos haciendo lo mismo. Nos está mostrando Europa que los proyectos de ganancias compartidas verdaderamente incrementan el uso de biosimilares, incrementan la satisfacción de los pacientes y de los profesionales. ¿Por qué no avanzar hacia ello? Los procedimientos de compra pública no pueden estar de espaldas ni a los profesionales ni a la política de promoción de biosimilares. Deben incorporar, por tanto, elementos adicionales al precio que permitan, de alguna forma, cuantificar este valor diferencial que presentan los biosimilares frente a otras alternativas. Y este valor diferencial tiene que ser, además, muy relevante, porque si no, corremos el peligro de que los profesionales vean que no van alineados. Un buen procedimiento de compra alineado con los profesionales promoverá la utilización de esos productos. Un mal procedimiento de compra en el que los profesionales vean riesgos provocará deslizamiento terapéutico hacia otras moléculas. Por lo tanto, las políticas también integradas en los procedimientos de compra. Y, cómo no, actividades de divulgación. Ya los biosimilares no son una anécdota. Podían ser una anécdota en el año 2007, en el año 2008. Ahora no. Tenemos biosimilares en oncología, en dermatología, en digestivo, no me acuerdo ahora ninguna otra, en varias patologías, ¿vale? ¿Qué significa? Que el incremento de envases es muy alto, que ya hay mucha población que está utilizando biosimilares o puede utilizarla. Por lo tanto, se necesita, dentro de este plan, una campaña divulgativa dirigida a la población, pero desde las administraciones sanitarias. Desde Biosin hacemos campañas de divulgación, pero obviamente no tenemos la misma fuerza que puede tener una campaña divulgativa sobre biosimilares realizada desde la agencia o realizada desde el Ministerio de Sanidad, que vaya más allá de traducir un texto de la EMA. Es decir, verdaderas campañas como se hizo en su día con los medicamentos genéricos, porque ya hay madurez para poderlas hacer. Y por último, todo esto no puede
lograrse sin consenso y sin cooperación. Significa que todas las partes implicadas deberemos hacer propuestas, deberemos reflexionar sobre ellas, deberemos justificar muy bien qué es lo que estamos solicitando y, sobre todo, deberemos tener diálogo, entendimiento y cesión. Seguramente todas las partes tendremos que ceder, pero cuando uno va a un procedimiento de diálogo, tiene que saber que efectivamente no es para mantener su postura, sino para intentar integrarla por el bien común. Todo esto, desde luego, que hemos comentado, nos muestra cómo los biosimilares tienen el potencial de transformar el cuidado sanitario y de crear más y más acceso de medicamentos biológicos a pacientes en más y más áreas terapéuticas. Pero debemos crear un entorno que acelere la mayor adopción y que prepare a los sistemas sanitarios para las nuevas olas de medicamentos biosimilares que vendrán en el futuro. Todo este trabajo que realizamos desde Biosin es posible gracias a nuestros asociados y al magnífico equipo que compone la asociación. Magnífico equipo liderado desde su creación en 2015 por nuestra querida Regina Múzquiz, que lamentablemente nos dejó en el año 2020 y a la que todavía seguimos echando mucho, mucho de menos. Afortunadamente, ella marcó un camino sólido, que ha podido seguir, creo que, o intentando tener la misma solidez y las mismas líneas estratégicas para hacer crecer Biosin. Esto es lo que a mí me pidió Regina cuando hablamos y me decía, me gustaría que tú estuvieras. Me dijo, quiero que Biosin, que es mi hijo, siga creciendo. Espero, Regina, haber seguido contribuyendo al crecimiento de Biosin y daros las gracias a todos los asistentes por vuestra presencia, de verdad, que nos hace mucha ilusión y espero que os haya parecido interesante esta parte de la presentación. Pasamos, por tanto, ahora a la segunda parte, a la tercera parte de este encuentro, que es el coloquio entre personalidades, yo creo que tan relevantes y de un conocimiento tan profundo de los biosimilares como Joaquín. Te invito a pasar al estrado, a Adriana y Toni Gilabert. Bueno, pues muchísimas gracias, directora. Yo estoy muy feliz de estar hoy aquí, entre otras cosas, porque por fin podemos vernos y tocarnos con seguridad, pero bueno, yo creo que estamos todos con muchas ganas. Y quiero empezar pues dando las gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros, dando las gracias a los medios de comunicación. Siempre tenéis una labor muy importante, pero bueno, en tiempos de pandemia en los que era más difícil el contacto, pues todavía más relevante, así que agradeceros también especialmente vuestra constante labor. Y cómo no, pues al equipo de Biosim que hace todo esto posible. Yo, bueno, creo que estamos todos muy a gusto, ¿no? en este sitio tan especial, en una mañana luminosa, con todas las medidas de seguridad, pero a gusto, muy a gusto de estar aquí. Entonces, gracias por todo lo que hacéis, gracias por tanto, por cómo se ha visto en la memoria. Gracias por el recuerdo a Regina Encarna, que siempre estará con nosotros en nuestros corazones y que fue la que creó todo. Y gracias a ti porque, bueno, pues lo que has hecho en el tiempo, en las circunstancias tan difíciles en las que te tomaste el mando, pues es espectacular. Así que muchísimas gracias. Y muy bien, pues vamos a empezar ahora a debatir porque has dejado todo claro, así que yo creo que vamos a debatir con el panel de expertos que me acompaña un poco las cuestiones candentes actuales y sobre todo cómo puede ser de cara a futuro. Vamos a hacerlo en forma de debate animado y nos acompaña hoy físicamente también un gran grupo de expertos en la materia, así que por favor también sentiros libres de
de expresar vuestras opiniones, si así lo consideráis conveniente, sobre las preguntas, sobre los temas que vamos a debatir. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a Toni como a Adriana por estar con nosotros. Vamos a empezar, ¿vale?, con una pregunta que, bueno, esta es de las facilitas. En su opinión, ¿cree que puede regularse la obligatoriedad de utilización de biosimilares en nuevos tratamientos, lo que llamamos pacientes naïf? ¿Debe regularse la intercambiabilidad entre productos biológicos? Si es así, ¿bastaría con un documento marco o requeriría una modificación normativa al respecto? Y ya por último, y vamos empezando a hablar, ¿deben establecerse recomendaciones de switch desde las administraciones? Así que, ¿quién quiere empezar? Bueno, ¿Adriana? Sí, buenos días. Soy Adriana Pascual, soy hematóloga y desde hace un año y pico subdirectora médica del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, también un poco por ponerme en contexto. Claro, como hematóloga, cuando yo leo esas preguntas y reflexiono sobre también un poco la trayectoria, ¿no?, porque quizá creo que también es importante escuchar a los profesionales, pues muchas veces cuando empezamos a hablar de los biosimilares, pues nos parecía que si algo es obligatorio, es que yo creo que algo que sea obligatorio y regulado de primeras, pues no lo vamos a poder asumir, y lo hemos visto en la presentación de Encarna, que lo importante muchas veces es que nos falta un poco de formación a los médicos y a los profesionales sanitarios en esta materia para que luego las regulaciones nos adheramos a ellas y seamos capaces de transmitirla a nuestros pacientes. Entonces, creo que ahora sí que ya estamos en un momento más maduro de la etapa de los biosimilares, en la que sí que necesitaríamos ese impulso y entender bien lo que significa el switch, lo que significa la intercambiabilidad, porque muchas veces cuando estamos en la consulta, los profesionales, nos sonaba todo un poco raro, o por lo menos hace unos años nos creaba un poquito de repelús, como si dijésemos. Entonces, creo que hemos hecho una campaña y hemos hecho una técnica buena de formación, aunque todavía queda el cultivar ahí desde lo que es el origen, que son los profesionales y los pacientes, sobre todo en la formación, para que luego el marco regulatorio nos ayude y nos impulse. Esta era la facilita, ¿no? Bueno, no sé, yo es que pues estoy muy de acuerdo contigo. Yo cuando escucho la palabra esta de obligar, ya, no sé, yo mi experiencia, cada vez que obligas a algo no funciona. Por eso. Esto del please plus en temas complejos no va, y hay que buscar este método mucho más colaborativo de buscar el consenso, etc. También es verdad que al inicio, yo creo que al inicio, cuando empieza algo, sí que es verdad que si quieres impulsar un mercado de algo que empieza, tienes que tener una cierta discriminación positiva. Es decir, yo creo que la discriminación positiva tiene que estar, ¿no? Pero esta discriminación positiva yo creo que tiene que estar marcada arriba del todo. Tú hablas de intercambiabilidad, entonces yo diría, hombre, hablemos de intercambiabilidad, pero ya una vez definido lo que este país entiende por intercambiabilidad, ya no hablemos más, porque es un lío. Es un lío. O sea, yo creo que, es decir, podríamos haber dicho que eran intercambiables sin ningún problema, y esto estaría en la norma, y ya estaría, y hubiéramos podido decir que no son intercambiables, excepto cuando el médico, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, una vez ya fijado esto, yo creo que ya no le daría muchas más vueltas, ¿no? No le daría muchas más vueltas, es decir, vayamos a informar, vayamos a formar, vayamos a poner indicadores, a explicitar qué es lo que está pasando, y sobre todo algo que supongo que hablaremos, ¿no?, que se ha hablado ahora del tema de los incentivos, ¿no?, que es buscar de qué manera los profesionales ya van a hacer un buen uso de esto, pero hay que poner los incentivos bien puestos, ¿no? Es decir, las maneras en las cuales pagamos, ya no solo a los profesionales, sino a la actividad hospitalaria o la actividad de primaria, pues condiciona muchísimo lo que al final vamos a obtener, ¿no? Por lo tanto, en mi conclusión, yo creo que la interregularidad, por supuesto, que tiene que regularse, y una vez regulada, pues vayamos a hablar con los profesionales, a entender qué es lo de la eficiencia, cómo se puede gestionar, y
en esta línea. ¿Crees que hay claridad o dudas entre intercambiabilidad y sustitución cuando hablamos de switch o no switch? Esto no está en el guión, pero vamos a hacer debate. Claro, yo creo que sí, que muchas veces nos entraban las dudas, por lo menos, e incluso si tú como profesional no lo dominas bien, pues tampoco lo puedes explicar bien a tus pacientes, ¿no? Porque al final la relación médico-paciente siempre es una relación en general de confianza, pero claro, una confianza cuando estás formado y tú le explicas a un paciente, en mi caso, por ejemplo, lo que es un linfoma, pues el paciente empieza a entender y confía en ti porque tú lo dominas. Pero si es una materia que no dominas y encima te la ponen un poquito como obligatoria de primeras, pues te sientes pues indefenso y transmites inseguridad. Entonces, por eso creo que sí que hemos avanzado mucho, pero que hay que seguir intentando diferenciar bien y que no nos sintamos como, de repente esto, como que nos ponen este fármaco y nos quitan el otro, como si fuese, aparte que no, el lenguaje no ayuda mucho, porque lo que es la palabra similar, o sea, cuando tú lo analizas, ¿no? La palabra similar no ayuda mucho, o sea, aparece ahí, yo le he explicado a los pacientes, pues es como si dos llaves, que a ver, lo que te importa de la llave, ¿no? Es que abra la cerradura. Digo, pues si las dos tienen esa parte igual, que es la que abre la cerradura, porque una sea la parte de agarrar la llave redondita y otra cuadradita, pues eso no nos va a importar, ¿no? Entonces, si lo explicas bien y bajas al detalle y entiendes que lo que nos importa, la calidad, la eficiencia, la eficacia, es la misma, y además tenemos un punto de valor que es que ahorramos costes que repercutan en otras iniciativas o en otros accesos, pues todo va en la misma línea, ¿no? El director general decía antes que los clínicos a veces no estábamos muy concienciados con la parte de la financiación y el tema económico, y es verdad también, ¿no? Que la formación nuestra a veces era muy clínica y nos veíamos un poco el rechazo a la parte económica, que poco a poco yo creo que la formación también hace en ese aspecto, que cada vez estemos más implicados todos en la misma línea, en lo de que el sistema tiene que ser eficiente y tiene que ser sostenible, ¿no? Pero también ahí es una parte que hay que trabajarla. A ver, yo es que voy a continuar con esto de que yo creo que lo estamos complicando en exceso. Es decir, que si se entiende la intercambiabilidad, que si se entiende el switch, la sustitución, mirar, los profesionales lo entienden perfectamente, pero es que no hace falta ni ponerles el calificativo. Un médico, un farmacéutico, un profesional de la salud que prescribe sabe perfectamente cuándo le tiene que dar un medicamento, otro, cuándo lo tiene que sustituir, cuándo lo tiene que cambiar. Lo hacen cada día. Pasa que en esto hemos puesto tanto el foco, entonces, ¿qué pasa? Que al profesional lo que sí que es complicado es que venga un gestor y le diga, oiga, mire, es que hemos decidido que hay que cambiar. Dice, entonces empieza el lío. Sospechar. Si es cambiable, si no es cambiable, si la llave, si la no llave, dices, ostras, pero es que esto es tan... O sea, entonces, yo si queréis os explico una anécdota. Una anécdota, yo estoy en un máster allí explicando mis temas allí y a la media parte viene un profesional y me dice, oye, no te esfuerces tanto en esto, que ya lo entendemos. Digo yo, esto que no, bueno, esto quedó grabado, pero bueno, da igual, me lo dijeron, tal cual. Dice yo trabajo en la pública por la mañana, en la privada por la tarde. En la pública prescribo esto, en la privada prescribo esto otro. Y esto no es porque sea la pública o la privada, es en función de cómo en las instituciones se generan los espacios colaborativos de cuál es la política, a dónde vamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es decir, oiga, nosotros tenemos un sistema de salud, tú tienes un presupuesto, tienes un pago por actividad, un tal, gestiónalo y tú mismo ya sabes lo que tienes que hacer. Yo creo que este es el mecanismo que funciona, ¿no? Porque todo lo otro pensamos, entonces nos metemos un lío, que si es intercambiable, que si no, entonces salen los puristas del no, los puristas del sí, muy complicado esto. Yo creo que los profesionales esto lo que hace es retraerse y decir, oye, mira, vamos a ser pues como muy académicos, ¿no? Vale, ¿y cómo seguimos bajando esto? Porque claro, el director de farmacia de la Comunidad de Madrid y la directora de Biosim han presentado datos de eficiencia económica muy relevantes. Yo creo que estamos hablando de 5.000 millones en una época en la que post-pandemia pues probablemente ya sabemos que habrá que gestionar con mucha eficiencia. ¿Cómo podemos hacer para ir bajando? Por ejemplo, hay otros países europeos, la directora también ha comentado, Francia, que ya pone objetivos, ¿no? Objetivos nacionales de utilización del biosimilar en niveles del 80%.
o obligatoriedad 100% en pacientes naïf que empiezan el tratamiento. ¿Qué opináis de estas medidas, poner objetivos? ¿Qué opináis de estos objetivos? ¿Os parecen razonables? ¿Os parecen agresivos? ¿Creéis que son alcanzables? ¿Os parecen lógicos? En España, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser a nivel nacional? ¿Debería ser a nivel regional? ¿Ambos? ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que hay que poner objetivos, claro que sí. Hay que poner objetivos. Esto es la gestión, ¿eh? El mensaje que decía antes era un mensaje relacionado con la semántica, no con el concepto de la gestión. Que si, oiga, aquí tenemos un hospital, un centro de salud y aquí tenemos que hacer que esto funcione. Y el primer tema para que funcione es que tenemos que dar salud. Tenemos que tratar a los ciudadanos, a los pacientes. Esto es lo primero, darles calidad y a partir de ahí hacerlo con el dinero que tenemos, que ahí es donde entra la parte de la eficiencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro que sí, hay que marcar objetivos, hay que poner indicadores encima de la mesa, pero no indicadores solo de utilización, también indicadores de aceptabilidad, cuánto tiempo un paciente está con el biosimilar o cambia o deja de cambiar, o indicadores de resultados. A mí me interesan los resultados, es decir, ¿tenemos los mismos resultados? ¿No los tenemos? Además, cuando pones los resultados y divides por el coste, pues entonces es cuando ahí lo entiende todo el mundo, porque yo tampoco acabo de entender mucho este mensaje del ahorro constante, ¿no? Es decir, hay que poner, si hemos ahorrado tantos millones consiguiendo esta salud, porque si no es que parece como si fuera un tema como muy mercantil, ¿no? Y no lo veo así. Entonces, por lo tanto, el Plan Nacional tiene que marcar unos objetivos, claro que sí. Las comunidades autónomas tienen que marcar sus objetivos, los centros de salud sus objetivos, los profesionales tienen que compartir con sus gerencias estos objetivos, por supuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tienes objetivo, es que hay un indicador que mide si llegas al objetivo. Entonces, este indicador tiene que estar bien puesto y entonces hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo y esta evaluación tiene que tener una continuidad, ¿no? Es decir, si lo consigues, pues pasan unas cosas, si no lo consigues, pasan otras. Pero esto es el mundo de la gestión, esto por supuesto. Claro. Nosotros en la Comunidad de Madrid, en ese sentido, con el tema del observatorio y que tenemos ya no solo tenemos indicadores, sino que también tenemos resultados de esos indicadores, yo creo que ahí sí que nos ha ayudado a organizarnos mejor e incluso a aterrizarlo en las comisiones de farmacia, en las comisiones de farmacia interhospitalaria y que todos los implicados, los profesionales, la farmacia, la gerencia, estuviésemos como alineados y buscando, a ver, estos indicadores que nos han puesto, ¿para qué? ¿Por qué? Vamos a ir viéndolo, vamos a ir primero viendo los resultados, lo que nos piden, si es alcanzable o no, pues a veces no llegamos pero por lo menos vamos en un camino, vamos marcando la estrategia, sabemos dónde queremos llegar y tenemos el camino. Si tú no tienes indicadores, no los mides, no tienes un objetivo claro, pues todo al final se mezcla. Que sea a nivel nacional, pues quizá creo que sería lo ideal y si no, pues como tenemos las comunidades, pues que las comunidades cada una de las comunidades marque unos indicadores lo más comunes posibles, con unos objetivos comunes, para que al final también cuando tienes los resultados y te vas comparando, ya eso es como humano, ¿no? También vas viendo, anda, pues mira, en el servicio de hematología ya van por que digo hematología porque es lo que más controlo y porque aparte éramos un poquito más pioneros, ¿no? Con la eritropoyetina, el filgastrin y todo esto. Pues el servicio de hematología, pues ya en su práctica clínica habitual los tiene incorporados de tal manera. Pues ahora si empieza digestivo, empieza reumatología y ya se van viendo los resultados, dicen, pues incluso comentar entre nosotros, ¿no? Cómo ha sido la adherencia, cómo ha sido la penetración al principio y yo creo que sí, desde luego, indicadores y objetivos. ¿Objetivos ligados luego a incentivos? ¿Incentivos sí o no? Incentivos sí. Incentivos sí. Los incentivos, por supuesto. Mira, el tema de los incentivos, esto es delicado, ¿eh? Porque por si lo está viendo mi gerente. los incentivos mueven el mundo y como lo mueven, pues también lo pervierten. Entonces, hay una fina línea, que decir, incentivos sí, pero bien puestos. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con bien puestos? Pues los incentivos, yo personalmente,
como más indirectos mejor. Es decir, esto de decirle a uno, oye, si me haces 4 cosas te pago tal, esto es como poco, no sé. Hay una línea fina ahí de... Pero cuando son, al ser indirectos, por ejemplo, no sé, nosotros antes, tú puedes pagar de diferentes maneras a un centro sanitario. Le puedes dar un presupuesto que lo administre, le puedes pagar los gastos. Nosotros, en un momento determinado, cuando estaba de director en el Servei de Salud, pagábamos los gastos. Es decir, los hospitales nos facturaban los productos, nosotros les pagábamos los productos. O le puedes pagar una tarifa por paciente mes. Claro, este ya es un incentivo brutal. Este es un incentivo brutal. Porque claro, dices, oiga, si yo tengo X euros para paciente mes, entonces, ¿qué pasa? Y ahí entran los clínicos, que estos son los que saben, que dicen, a ver, pacientes no todos son iguales. Tenemos claro que no todos son iguales, hay unos más graves, otros que han fracasado a una terapia, otros que no me atrevo a hacer el cambio a esto, otro lo que no sé cuántos, y entonces hago un mix. Entonces dice, hombre, no pasa nada, a este paciente lo trato y me va a costar 100, el otro me va a costar 60, el otro me va a costar 40, lo importante es que el mix salga con la tarifa que es lo que nosotros disponemos de recursos económicos para hacer esta actividad, ¿no? Entonces esto se entiende muy bien, porque a partir de ahí se organiza todo. Dices, oye, bueno, vamos a ver, vamos a clasificar los pacientes, vamos a hacer lo que tengamos que hacer en cada momento. Incentivos bien colocados. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues vamos a seguir bajando. Y sobre todo otra cosa, que os habéis hablado de esto del gain sharing, que esto es muy interesante. Ahí vamos. ¿Vamos ahí? Sí, ahí vamos. Vamos a seguir bajando, porque entonces, claro, decimos, vale, podemos estar de acuerdo en que los biosimilares son una herramienta de eficiencia, que los biosimilares hay que impulsarlos, que unos objetivos estaría muy bien. Vale, pero vale, ¿y cómo conseguimos subir esa tasa de penetración? Esa incentivación, ¿cómo la podemos hacer? Bueno, pues aquí, ¿no?, tenemos también muchos ejemplos históricos. Tenemos ya, Tony lo ha comentado antes, quizá aprender de cómo se hizo algunas cosas mejor y otras peor de los genéricos en su día, hace más de 20 años. Pero luego tenemos ya con los biosimilares cada vez más evidencia de implementación en otros sitios. Entonces, tenemos compra pública a través de subastas de ganador único en países nórdicos, en algunos países nórdicos. Tenemos, por ejemplo, el modelo canadiense ahora que se está implementando de sustitución automática porque la administración dice, oye, esto es lo más eficiente, hágase, y se están implementando en ciertas regiones de Canadá. Y luego tenemos en muchos países europeos lo que desde Biosim consideramos más atractivo y más integrador, que es las ganancias compartidas, el gain sharing. Es decir, que los incentivos reviertan en los hospitales y dentro de los hospitales en los profesionales sanitarios que realmente están implicados en ese cambio. Porque todo cambio en la vida es traumático. Y en este cambio, el cambio del original al biosimilar, pues implica esfuerzo de educación, de divulgación, de explicar bien por qué ese cambio y cuáles son las causas de ese cambio. Y esto no viene, bueno, pues sin ese esfuerzo. Entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? Yo creo que lo que tendremos que hacer meterlo en las guías clínicas, en los protocolos, dar fiabilidad y ver que las ganancias repercuten en que haya más competitividad, que los dispositivos sean mejores, que veamos también la seguridad, que la doy por hecha, ¿no?, que la seguridad, cómo lo están tolerando los pacientes, los resultados en valor, los resultados de nuestros pacientes, que al final ya llevamos una trayectoria y los resultados son los mismos que tenemos con el de referencia, pues eso ya es un incentivo para que sigamos apostando por el uso de los biosimilares de una forma, como si dijésemos, transparente y dentro de la vida del hospital, ¿no?, de la vida de la trazabilidad de nuestros pacientes. También nos facilitaría mucho que la divulgación y la formación para los pacientes pues sea la mejor posible, porque tenemos cada vez pacientes más informados, más formados, más empoderados, que toman sus decisiones. Entonces, si ellos tienen la información clara y ven que que hay claridad, que hay trazabilidad, que están sometidos a la misma regulación y que todo es transparente y que encima
vamos a tener un ahorro que repercuta en que accedan antes al tratamiento o que repercuta en otros pacientes, pues es que eso cae por su propio peso, pero para eso también tenemos que tener ayudas de estrategias finales que al final lleguen a todos, ¿no? De divulgación también para los pacientes que nos puedan ayudar a nosotros a que ese día a día, ese cambio que dices tú traumático, pues sea lo menos traumático posible. A ver, has hablado del gain sharing y de la compra. A ver, que al final todos son incentivos. Luego entramos un poco más en detalle. Va, pues vamos al gain sharing. Todo esto, a ver, al final estos son incentivos. La pregunta es, a ver si alguien la puede responder. Joaquín, tú la respondes, va. La pregunto yo. Esto, ¿qué nos interesa? ¿Volumen o velocidad? Voy a ser gallego, depende. ¿Depende de qué? No, yo creo que interesa un proyecto sostenible. Y con los biosimulares también. Por lo tanto, el volumen y la velocidad tiene que ir acompasado, ¿no? Es decir, no, lo digo porque tú puedes decir, oiga, si te interesa la velocidad, pues lo que tienes que sacar es una norma mañana, obligar a todo el mundo a... ¿verdad? Oiga, esto es velocidad máxima, ¿no? Después tiene sus consecuencias. Claro. De hecho, hay un informe, yo no sé ahora si lo vi bien, en su momento, un informe de INVIA sobre biosimilares, que ponía las diferentes experiencias. No lo he visto, pero no he tenido tiempo de mirarlo bien, y de vuestro libro y tal, pero como que me quedó la idea, que quizás es falsa, entonces ya me perdonaréis, entonces ya lo rectificaremos si es que es falsa, pero me quedó como la idea de que sitios donde la velocidad fue muy rápida al principio, después, en términos de volumen, se estanca y los que van más lentos después igual tienen más volumen, etc. Es decir, que no está tan claro que la velocidad sea un buen elemento, ¿no? Claro que es verdad que tienes que tener paciencia, porque dices, hombre, si voy a estar este año solo, pues me interesa la velocidad, porque dentro de 3 años, pues yo qué sé, ¿no? Pero estamos hablando de un mercado de biosimilares, por lo tanto, yo creo que hay que intentar buscar este acompasamiento y que lo importante al final es el volumen. Y por lo tanto, claro, aquí entra el tema, es decir, la única manera de consolidar algo es generando el consenso, es la única manera. Ahora, si quieres velocidad, no, tú vas y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Es que si no estás despedido. Bueno, pues oye, pues si no estoy despedido, yo qué sé. Pero esto es velocidad. Pero el convencimiento es más lento. Pero yo lo vi con los genéricos, porque los genéricos, que era mucho más simple, o sea, los genéricos era mucho más simple. Y yo flipaba en colores cuando veía la dificultad de que entraran en el mercado. Hubo muchas dificultades al inicio, porque veía muchas barreras, porque había hecho muchos intereses, o sea, no fue fácil, y era más fácil que esto. ¿Qué pasó? Que hubieron, y en España hubieron diferentes políticas, hubieron las políticas más de decir, lo cambiamos todo, y yo creo que si, bueno, como este país nos cuesta evaluar, claro, entonces no tenemos resultados de las políticas, y entonces ahí nos falla esto, pero a mí me gustaría, no sé si tenemos evaluación clara de los modelos que fueron más para decir, oye, mira, cambiamos todo, ¿qué pasó? Y los modelos que fueron a convencer, ¿qué pasó? Y yo creo que lo que pasó es que cuando tú dices cambiar todo, pues cambias todo y hay una palabra que me ha gustado, la he dicho en carne, el deslizamiento terapéutico. Ya está. Oye, ¿usted qué quiere? Pues ya está, me deslizo, me es más fácil buscar otra molécula que estar con usted todo el día discutiendo sobre el tema. Entonces, deslizamiento terapéutico. Donde hubo convencimiento, oye, esto es que cada vez que convences a una persona ya no hay marcha atrás. Entonces, en el tema de los biosimilares yo creo que cada vez, por ejemplo, oncólogos, hematólogos, yo creo, cada vez están más convencidos de todo esto. Y entonces necesitan que también esto tenga una repercusión. Pero claro, hoy en sharing no puede ser directo. Tú no puedes decir, oiga, porque claro, si no, por ejemplo, no sé, pues determinados servicios clínicos del hospital no tendrían nunca ni un duro, porque dice, oiga, como usted no contribuye a nada de lo que tenemos ahí marcado como incentivo directo, dices, no. El hecho de que haya un esfuerzo, esto tiene que repercutir, claro que sí. O sobre todo no repercutir en negativo. ¿Sabes? Que a veces dices, hombre, he hecho un esfuerzo y además aún me noto como peor, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas de confortabilidad, de las necesidades que pueden tener los que hacen este esfuerzo, que los que hacen este esfuerzo no solamente el clínico,
está toda la organización. Toda la organización. Entonces, pero sí que es verdad que hay que ser generosos y jugar a este game sharing, porque si no, si cada vez que tú dices, esto yo te lo pago a 10, entonces tú lo consigues a 8, yo te lo pago a 8, si tú te lo consigues a 7, yo te lo pago a 7, el otro dice, ya no lo voy a conseguir a 6. Si tú le dices, oye, lo has conseguido a 6, pero yo te pago 6,5, ¿sabes qué? O sea, hay que ir buscando, es decir, y este medio, reinvertirlo en que la máquina continúe funcionando. Por lo tanto, yo en el tema del game sharing, también, como he dicho, un hilo muy fino en pasarse de frenada, ¿no? Pero yo creo que ahí, y lo ha dicho Encarna, hay experiencias sobre todo de game sharing, experiencias micro. O sea, si tú vas a los centros, hay experiencias que ni se conocen ni están publicadas y tal, simplemente que los clínicos y los servicios clínicos con la dirección asistencial llegan a acuerdos y dicen, mira, pues si conseguimos esto, pues no sé qué pasa, que es que hace 3 años que nos mandaste al sótano y no tenemos una ventana. Bueno, pues ya os pondré una ventana, tú. Esto, son cositas esto, que funcionan. Total. Muy bien, pues oye, vamos a ir a un... Yo creo que a mí esta me encanta. Compra pública, Toni, que ya lo has adelantado, y precio versus valor, ¿no? Entonces, porque esto está muy directamente relacionado, es decir, aquí al final, como lo tenemos en España, la mayor parte de los biosimilares son de uso hospitalario y entonces van directamente a los presupuestos de los hospitales. Entonces, claro, y aquí hablamos de calidad y de lo que queremos con los medicamentos en este país. Y muchas veces se puede utilizar, hay muchas maneras de utilizarlos, o de utilizar el biosimilar. Puede ser directamente una herramienta de bajada de precio pura y dura para el original y la sostenibilidad del sistema, pero como tú has dicho antes, Toni, eso podría ser una medida muy cortoplacista para ajustar presupuestos en un momento determinado de presión. Si queremos, yo creo, tener un sistema sanitario sostenible a medio y largo plazo, yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo, industria, administración y profesionales sanitarios y pacientes y sociedad, que la calidad no se puede poner en entredicho y no se puede jugar con la calidad de los medicamentos. Entonces, un biosimilar tiene que estar en estándares de calidad absolutamente al mismo nivel del original, porque si no, ya no estamos cumpliendo la propuesta de valor. No, claro, por supuesto. No. Y para esto, en la compra pública también se tiene que tener este objetivo. Sí, iba a decir axioma, pero bueno, este objetivo, ¿no? Y estar todos muy claros. ¿Hasta dónde está el punto de eficiencia? ¿Qué es lo que se tiene que valorar en la compra? ¿Es solamente precio y ahorro sin más? ¿O tenemos que tener un sistema en el que la calidad y la parte técnica tenga igual o mayor peso que la parte de precios? Este es mi tema. Venga, Pues. Este es mi tema porque yo cuando fui al Consorci de Salud y Social de Cataluña, entonces fui para esto. De entrada, después hemos hecho más cosas, pero una de las cosas era cómo organizar todo el tema de la compra de una forma más o menos, diría yo, estratégica, no simplemente como ir a comprar, ¿no? Y la verdad es que es un tema, yo cuando estaba en el Servei Català de la Salut no comprábamos, pagábamos a los que compraban. Es decir, el Servei Català de la Salut le paga a los hospitales compran. Ahora esta agrupación de hospitales, allí tenemos que comprar para los hospitales, etc. Entonces es bastante apasionante, ¿eh? Es apasionante porque yo ahora cuando estaba escuchando, digo, esto de comprar para ahorrar debe ser como un oxímoron, ¿no? Esto es un oxímoron, esto, comprar para ahorrar. O sea, ¿quién va a comprar para ahorrar? Tú dices, voy al Capravo a ver si ahorro. No sé, tú vas a comprar, vas a gastar. O sea, esto está clarísimo. Otra cosa que esto vaya a ser una inversión, porque vas a comprar cosas que van a servir para que esté sano, o va a ser un gasto porque te vas a ir tarde de cosas que no da. Por lo tanto, oye, la compra no puede ser para ahorrar, ¿vale? Tiene que ser para buscar, ¿no?, lo que tú necesitas para generar esta calidad que hablabas. Esto sí, entonces viene la coletilla, que es básica, esto sí, evidentemente al mejor coste. O sea, no voy a comprar, si tengo aquí cosas más o menos iguales o similares a precios distintos, pues me lo voy a mirar, ¿no? Y por lo tanto tengo que... Entonces, tú has dicho, precio todo, si no
Mira, nosotros al final en todo esto, claro, ¿cómo organizamos esto? Pues lo que dijimos es, vamos a intentar si ponemos la compra al servicio no del ahorro, sino al servicio del lenguaje clínico. Es decir, ¿para quién compramos? ¿Cómo le voy a comprar yo a Adriana una cosa que no quiere? Primero lo voy a tener que convencer, ¿no? Hay muchas maneras de convencer y al final incluso dice, ostras, no sé si me ha convencido, pero bueno, pero me gusta, ¿no? Pero bueno, que esto es las tensiones, ¿no? En el sentido este. Pero claro, tiene que haber un consenso clínico en la compra y tiene que haber una estrategia, una visión de si vamos a buscar una inversión o vamos a buscar simplemente un ajuste de costes, que a veces también es así, ¿eh? Hay cosas que tampoco hace falta irlas a comprar y estar allí mareando el té. Venga, démelo más barato y punto, porque también en algunos temas esto es así, ¿no? Pero lo que quería decir con esto es que al final la optimización de la compra es el último eslabón de una cadena que pasa por la anticipación, por decir, a ver, ¿qué es lo que va a venir, cómo yo me preparo? Porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es decir, está a punto de caducar una patente y entonces resulta que dices, uy, nos vamos a hartar de comprar esto a un precio más bajo, pero no, es que entonces empieza una nueva vía de administración y aquellos tratamientos, antes de que llegue el biosimilar, ya se te han ido, ya se te van yendo. Esto es comprar, ¿eh? Es decir, esto ya es anticipar, decir, oiga, que no sea que cuando llegue el biosimilar ya nos hayamos quedado sin mercado, ¿no? ¿Sí o no? Esto es una cosa. Entonces, esta estrategia que pasa por la anticipación, después pasa por la evaluación, decir, vamos a evaluar, vamos a fijar indicadores, vamos a medir y seguir, vamos a ver cómo pagamos. Yo soy un fan de pagar por resultados. A mí lo de pagar por producto, bueno, por proceso aún, pero no, vamos por resultados, tal cual. Y al final dices, y ahora optimicemos las compras. ¿Vale? Entonces, la compra al final tiene que recoger todo esto. ¿Vale? Nosotros al final, en el tema de biosimilares, que hemos hecho varias cosas, porque claro, al final también vas probando, ¿no? Haces consultas de mercado, a veces dices, voy a poner esta cláusula. Entonces te caen 25 recursos. Ostras, pues sí que lo hemos hecho mal, ¿no? Pues esto, ¿no? Entonces tienes que sacar la cláusula, o sea que pasan estas cosas. Entonces, pero al final, conclusiones. Para mí, dejar a casi todo el mundo vivo. Es decir, ¿vale? Compra, así, homologación de proveedores. Bueno, yo diría incluso, para ser provocador, yo lo intento esto, tampoco me hacen mucho caso, pero es todos menos uno, para poner un incentivo. Me voy a quedar con todos menos uno, pero si no, con todos. Evidentemente puntuados. Pero claro, hay alguien que te hace una oferta, pero es muy importante tener oferta para poder hacer esto que parece que nos interesa tanto, que es hacer bajar el coste. Si nosotros queremos hacer bajar el coste, necesitamos oferta, no podemos ir anulando competidores. Por tanto, necesitamos que estén todos. Ahora, a partir de ahí tienen que competir. ¿Vale? Entonces, como tú tienes una tarifa y tienes un tanto por paciente, entonces un mix, dices, hombre, pues bueno, al final te acabas quedando con uno mayoritariamente, con el otro para aquellos pacientes que no pueden ser, ¿no? Entonces, homologación de este tipo. Y después, en el tema de precio, nosotros últimamente estamos poniendo 50%. 50% es precio. Y el otro 50%, que a veces también, claro, son cosas que alguien te dice, bueno, sí, pero es que el otro 50% casi lo tiene todo el mundo. Bueno, pero ha puesto el casi. ¿Vale? Pero claro, es una forma de ir, porque claro, cuando tú ya pones un 50% a condiciones técnicas, ya sean de calidad o de cuestiones de estas, ya estás dando un mensaje. Por ejemplo, nosotros ponemos cuestiones de seguridad, pues no sé, pues dispositivos antipinchazos. O sea, pues, hombre, es que ya lo tiene todo el mundo. Bueno, pues mejor, ¿no? Esto quiere decir que alguien ha dicho, oye, esto es un elemento que estos señores lo ponderan. Pues si no lo ponderan, pues ¿para qué lo vas a poner, no? O, por ejemplo, para evitar errores, temas de tipografías,
o colores, códigos de colores para las dosis, estas cosas. Temas de trazabilidad, con el tema del data matrix, tema de la decodificación por lotes, que es un lío porque es verdad que nosotros lo pedimos, pero al final dice, pero no lo utilizamos. Dice, bueno, pues si el día que todo este tema de la trazabilidad funcione, pues ya lo tendremos, ¿no? Pero claro, yo tengo que decir, oiga, y a mí me interesa poner que ustedes se esfuercen en que sus productos vengan trazados y cuando yo los tenga que leer me sea más fácil, ¿no? O elementos de eficiencia en el tema de las bonificaciones por inducciones o bonificaciones por intensificaciones de tratamientos, o temas de generación de evidencia, que esto también en el tema de visión de análisis, dices, estudios de intercambiabilidad, bueno, no lo sé, alguien estará de acuerdo, no estará de acuerdo, pero dice, hombre, yo, pues quizás si este es un lío de la intercambiabilidad, pues hombre, si tú tienes estudios de intercambiabilidad a mí me ayuda. Lo voy a poner en valor. O temas de medio ambiente, contenedores y sistemas de recogida de residuos seguros, o temas de valor añadido como puede ser esto, pues kits de inicio de tratamiento, formación, información, teléfono 24 horas, se pone. Entonces, ¿lo tiene todo el mundo? No lo tiene todo el mundo. A veces es fácil de medir o no de medir, pero es un mensaje. Al fin y al cabo también das mensaje de confianza, ¿no? Y de que das valor y que no buscas solo tirar los precios, que al fin y al cabo es que entonces no sería tampoco atractivo y al final no seríamos capaces de que esto fuese sostenible y se equilibrase, ¿no? O sea y saber que no estás comprando solo lo más barato, sino que en fármacos que son los biológicos, que son con unas características muy importantes, le estás dando también puntuación a todos estos partes, pues también eso da mucha confianza a los profesionales, a los pacientes, que al fin y al cabo es para ellos. Da ¿no? credibilidad, ¿verdad? Claro, da mucha credibilidad. Aquí no es solamente precio ni solamente... Aunque este mensaje no es una excelente noticia, a veces. Yo me he encontrado gente del sector que no tampoco le... O sea, dices, a ver, a veces el propio sector le va mejor que el regulador vaya solo a precio, que le vaya, ¿sabes? Sí, bueno, quizás en el mercado de los biosimilares, como estoy, es más ¿no? es más acotado, pero en el ámbito del medicamento global, dices, mientras estos vayan a precio, ¿entiendes? Porque claro, si se te ocurre pagar por resultados, ¿qué pasa? Esto es más exigente. Es un discurso y un concepto mucho más atractivo, pero es más exigente. Y más complicado. ¿Vale? Es decir, y digo que tampoco es una buena noticia porque ya os digo que este modelo que estamos haciendo y que vamos revisando y que vamos poniendo y sacando y cosas de estas, nos da muy buen resultado en costes. O sea, que dices, el sector dice, hombre, este me ha metido un rollo fantástico, ¿no? Pero el precio se va desplomando que da gusto. Bueno, es que de esto también va la película, pero claro, decir, bueno, pero el 50% es esto, lo otro. Vas generando como mínimo un relato. Es que quiero que se me entienda, de que el coste es muy importante, pero para hacer bajar los costes en un mercado sofisticado hay que ser muy sofisticado. Y entonces, pues, las tarifas, el pago por resultados, el no sé qué, los incentivos, las cosas así, los indicadores, los mix, pues todo esto se va sofisticando. Y por esto decía que a veces no es una buena noticia, porque estos tíos no lo han sofisticado tanto que me tienen aquí ya apretado por todos los lados. Pues si solo te apretan por el precio, pues tú te puedes salir por otras cosas, ¿no? Yo quiero dar la oportunidad de que el público os pueda hacer alguna pregunta, tanto los presentes como las preguntas que tenemos, que nos han facilitado a través de nuestro correo electrónico. Entonces, mientras el público se anima a hacer alguna pregunta, que tendremos tiempo como para 3 o 4 preguntas, os voy a trasladar alguna de las que tenemos aquí. No creo que es para Joaquín como presidente de Biosin. Dice que entiende, es Carlos, voy a decir el nombre de la persona cuando lo dice en el texto y si no lo dice no digo el nombre de la persona, ¿vale? Carlos Langeberg dice que entiende que hay un gran esfuerzo enfocado en la adopción clínica de biosimilares y su pregunta es si también desde la asociación o desde, bueno, fundamentalmente de la asociación, hay un interés o una línea de trabajo en fomentar la actividad industrial para el desarrollo y validación de nuevos biosimilares como otro eje estratégico para reforzar la posición de España en este campo.
La respondo yo, la respondes tú, porque... Bueno, como es mixta, como prefieras. Bueno, empiezo yo y luego Venga. complementas. Sí, sí. Sí, claro, hay un interés, hay muchísimo interés y debería haber muchísimo interés no por parte de la industria, por parte del país en general y de Europa. De hecho, esperemos que esté recogido en la nueva política europea, que de hecho está en el borrador. El maximizar, bueno, desgraciadamente hemos sufrido estamos sufriendo todavía esta pandemia. Y uno de los aprendizajes que tenemos que, creo que sacar todos, es que hace falta una industria de medicamentos fuerte en Europa y fuerte en España, claro. Y con los medicamentos biológicos, que son medicamentos complejos, pues más todavía. Entonces, nos hemos visto dependientes de terceros países y de otros continentes. Entonces, yo creo que esto como europeos es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos y poner las medidas entre todos para que se fortalezca la industria. Bueno, desde la pregunta también iba enfocada a cuál es la actividad de Biosin en este campo. Deciros que a lo largo del último año hemos mantenido reuniones presenciales intensas, tanto con el ministro de Ciencia e Innovación, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Hacienda e incluso con la responsable europea de la estrategia, para hacer ver la necesidad, primero en nuestro país, de que haya un atractivo para que se instalen empresas en nuestro país, que investiguen, que desarrollen o que fabriquen biosimilares. Este año ha sido un año especial para las empresas asociadas de Biosin. Uno de nuestros asociados ha obtenido la autorización de comercialización del primer biosimilar español íntegramente, desde su investigación hasta su fabricación, pero lógicamente hay mucho más camino que podemos hacer. Y habría que hacer, siempre decimos a industria, hay que hacer un mercado atractivo. Y luego hay que tener en cuenta que la fabricación europea no tiene los mismos costes que la fabricación fuera de Europa, porque no se tienen los estándares desde la regulación de los derechos y deberes de los trabajadores, de las reglas de medio ambiente, etcétera, son más exigentes. Por lo tanto, Europa también tendrá que valorar cómo va a compensar una discriminación positiva para todos estos productos que puedan ser fabricados dentro de la Unión Europea y dentro de nuestro Y cuando país. Tony comentaba estos temas, que me parecen muy interesantes, resultados en salud, sí, por supuesto, pero resultados en salud y también resultados en cómo se fabrica y dónde se fabrica y con qué criterios. Y eso creo que en la compra pública española y en la europea son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta? Creo que estaban los micrófonos. Ah, aquí. Como tenemos el tema de la desinfección. Aquí. Aquí es, Ana. Bueno, Carmen Torrente, de Correo Farmacéutico. Os he entendido que, bueno, te he entendido a ti, Encarnación Cruz, que el consumo de biosimilares ha aumentado más de un 300% respecto a 2018. En atención primaria. Ah, en atención primaria. Vale. Quería saber cómo... La penetración de biosimilares en atención primaria en el año 2018, creo recordar, porque no tengo aquí, estaba en un 4% y ahora está en un 14%. Vale. Aún así, es un porcentaje bajo. Esas son las preguntas, además, que han hecho algunos de los... Vale, lo que quería saber es cómo ha afectado la pandemia en los meses más duros de, bueno, marzo, abril, mayo de 2020 al consumo de los biosimilares. No sé si se lo tenéis... Realmente nosotros vamos evaluando el consumo de biosimilares y su crecimiento de forma trimestral y no hemos observado que se haya producido una modificación del consumo a lo largo, en los meses de la pandemia. Ha sido un crecimiento constante a lo largo de todo el año 2020. ¿Vale? Bueno, en relación con esta pregunta, hay una pregunta del público. Tengo dos preguntas del público, una para Adriana y otra para Joaquín. ¿Hay alguien más de la sala que quiera preguntar? Pues venga, luego las del público. Del Independiente, y quería preguntar varias cosillas. La primera, porque habláis del ahorro global y yo quería saber cuál es el ahorro medio de un medicamento biosimilar respecto al principio original. Y luego, ¿cuáles son las barreras de entrada? Porque a mí a priori, sin saber nada, pues si el medicamento hace el mismo efecto y es mucho más barato, ¿dónde están? Que habéis hablado un poco, ¿no? Pero así por resumir un poco cuáles son las barreras. Y luego, ¿quién toma la decisión? ¿El gerente o quién está tomando la decisión de hacer ese cambio o sustitución? Gracias. Quizás tú los porcentajes, barreras y quién toma la decisión.
Bueno, no te puedo dar una cifra exacta porque cada medicamento tiene sus diferencias, pero entre un mínimo de un 30% de ahorro y puede llegar hasta 70%, 70-80%. Depende de la molécula. No, yo creo que, porque veo que, yo creo que la principal barrera que hay que entender es una barrera incluso científica y existencial, es decir, ya hemos dicho que no son automáticamente intercambiables, no es como el genérico, en el cual tú puedes cambiar uno por otro. Si pudieras, pero como no lo puedes hacer, ¿qué pasa? Que tú tienes una serie de tratamientos, imagínate, tienes 100 pacientes tratados con un medicamento que no les puedes cambiar. Lo que sí que puedes hacer es que los 10 nuevos que entren los puedas hacer entrar a un coste más económico, porque ha llegado un biosimilar, etcétera, pero los otros normalmente se mantienen. A partir de ahí entran estas políticas que decíamos de gestión, hasta qué punto, pues, quien toma la decisión, que ahora te lo van a explicar, ¿no? Pues decide o cambiar o no cambiar en función de la evolución clínica del paciente, pero esta es una barrera que es básica, ¿no? ¿Quién toma la decisión? La decisión la tenemos que tomar los prescriptores en consenso con los pacientes. Las comisiones de farmacia nos apoyan, el camino está un poco marcado, la estrategia, hay que formarse, pero al final las decisiones las toma, pues por eso es tan importante la formación y la reticencia. Una de las barreras que comentaba que nos encontrábamos al principio, sobre todo porque no estábamos bien formados, nos daba mucha reticencia al cambio, porque los cambios a veces son complicados, y esa formación es la que nos va a ayudar a que al final las decisiones y cada uno de nuestros pacientes, pues aunque parezcan iguales, no lo son, y hay que ir adaptándolo. Entonces hay cosas que entraron, o algunos biosimilares que entraron muy fácil, y otros pues también hay que tener un poco más de cuidado con los anticuerpos monoclonales. Queríamos saber muy bien, los clínicos tener mucha experiencia, porque a veces dan un poquito de reacción adversa, entonces también te da un poco más de reticencia a hacer un cambio, a ver si ahora que esto lo controlo y la reacción va a ser diferente. Bueno, pues todo esto es que date cuenta que estamos hablando de tratamientos complejos, y eso al final es el día a día también el que nos va haciendo, o sea, las decisiones son de los prescriptores y de los pacientes consensuados. Por eso también es una ayuda, si los pacientes están mejor formados y mejor informados, también eso te facilita el camino, claro. Hay una pregunta del público, si no te importa, voy a intercalar una de quienes nos están viendo por streaming para que ahora te doy paso. Una de las que nos hacen también desde fuera. Tras la comercialización de un biosimilar, ¿quién y cuándo debería establecer la revisión de las guías clínicas para revisar las líneas de tratamiento? NICE acaba ahora de revisar sus guías de tratamiento de la artritis, haciendo que pasen de estar en artritis grave a artritis moderada. Y además lo explican diciendo que la entrada del biosimilar ha modificado la relación beneficio-coste. Claro, las sociedades científicas, ¿no? Las sociedades científicas serían una gran ayuda en ese paso para tenerlo ya protocolizado, estandarizado, que es un poco también la medicina, nos centramos mucho en eso, en el protocolo, en la guía. Entonces las sociedades científicas es importante que demos ese paso para tenerlo incluido. Perdóname. Bueno, soy Borja Negrete de Voz Populi. Antes comentabas, Encarnación, que Francia tenía como objetivo para 2022 llegar a un 80% de penetración del biosimilar. Y la pregunta es, y en España, teniendo en cuenta el impulso que debería dar el plan de genéricos y biosimilares a los biosimilares, ¿cuál debería ser nuestro objetivo en los próximos años en cuanto a penetración? Y también, si más allá del objetivo, si tenéis una estimación de lo que puede suponer ese plan en cuanto a penetración de biosimilar. Gracias. Entiendo que el objetivo de utilización de biosimilares debería de alguna forma ser consensuado dentro del Ministerio, agencia, seguramente también Biosim, para encontrar un punto de acuerdo que nos permita fijar un objetivo que sea factible partiendo de donde partimos y con las acciones que se pretendan poner en marcha.
es muy difícil fijar un objetivo si tú no sabes qué es lo que voy a hacer entre medias para conseguir ese objetivo. Con lo cual, yo creo que tiene que hacerse de esa forma y mirar a lo que está pasando fuera. Y había una pregunta que decía, es que no entiendo, y esto nos lo decían también los de la IREF, no entiendo por qué teniendo dos productos que son iguales y uno más eficiente que otro, se utiliza el no eficiente. Decía IREF. En todo caso, lo que habría que justificar es por qué no tenemos un 80% de utilización de biosimilares. Estas no son palabras mías, sino de la IREF. Pero esta es la sensación, ¿vale? Entonces, pero yo creo que es un camino que tenemos que recorrer juntos, porque, como bien decía Tony, aquí todos tenemos que intentar ganar algo. O sea, todos tenemos que sentirnos a gusto con eso que queremos llevar a cabo, porque si hay alguien que no se siente implicado, es muchísimo más difícil. Entonces, bueno, yo creo que esa debería ser la función. Y si no hay más preguntas, aunque hay más preguntas del público, yo creo que hemos sobrepasado 15 minutos el horario previsto. Agradeceros a todos vuestra asistencia, a los ponentes su excelente coloquio. Creo que nos habéis tenido muy enganchados, por eso nos ha ido el tiempo. Y nada, pues nos veremos ya en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.